lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y así, mientras el corazón de David palpitaba con la urgencia del deber, la tensión entre la paz y la guerra impregnaba el aire. Israel se hallaba en un tiempo de inquietud. Las naciones vecinas alzaban sus estandartes, y el eco de la guerra resonaba en las montañas. David sabía que el momento de tomar decisiones se acercaba, y su corazón se llenaba de inquietud. En su palacio, David buscó la guía de Dios. Se arrodilló y clamó en su angustia: ¿Qué deseas, oh Señor? ¿Acaso has de conducirme en esta senda de sangre y sacrificio? Y por un instante, el silencio llenó el lugar. Él sintió la presencia del Altísimo, como un suave murmullo acariciando su espíritu, y recordó las palabras del profeta Samuel: porque no es la guerra la que trae la victoria, sino el Señor de los ejércitos que va delante de ti. 1 Samuel 17:47. Mientras meditaba, una sombra pasó sobre su mente, y sus pensamientos viajaron a la historia de su pueblo, las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Había un propósito divino en cada conflicto, una revelación escondida en el sufrimiento y la confrontación. Los israelitas no eran solo un pueblo, eran el instrumento de la voluntad divina. En su mente resonaban las palabras del salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Intentando discernir los planes del Creador, David se puso de pie resuelto. Llamó a sus capitanes y a los hombres más valientes de Israel. Preparaos, pues el Señor nos está llamando, dijo con fervor. Los filisteos han reunido su ejército, y es tiempo de enfrentarlos, no con nuestras fuerzas, sino en el nombre del Dios de los ejércitos. Un murmullo de afirmación se alzó en la sala, y la determinación brilló en los ojos de sus guerreros. En la noche que precedió a la batalla, David tuvo un sueño. En su visión, el ángel del Señor se le apareció. Su resplandor iluminó la oscuridad y sus alas extendidas cubrían el horizonte. No temas, David, decía la voz angelical. Con el Espíritu del Señor te infundiré valor, y conocerás la victoria, porque estoy contigo. En ese momento, David comprendió que no se trataba solo de una batalla terrenal, sino de una lucha espiritual que reflejaba el conflicto cósmico entre la luz y la oscuridad. Al despuntar el día, el sonido de los cuernos resonó y los guerreros marcharon hacia el campo de batalla. La atmósfera estaba cargada de expectativa y temor. La mirada decisiva de David se sostenía en las alturas donde la gloria de Dios moraba. Cada paso que daban era una declaración de fe, proclamando que no eran los hombres los que luchaban, sino el Señor a través de ellos. Así comenzó la confrontación, el clamor de los guerreros resonando en el aire, impregnando cada rincón de la tierra prometida. Pero en medio de la batalla, mientras las espadas se cruzaban, David recordó la advertencia de Dios: si no les obedeces y no sigues mis derechos, tampoco llegará mi mano de esta guerra. Deuteronomio 24. En ese momento crítico, una decisión se alzó en su corazón: depender completamente de Dios y no de la fuerza humana. El resultado de la batalla cambiaría el destino de Israel, pero en esencia, revelaría algo más profundo. Porque en cada victoria, había promesas a cumplir y más pruebas a afrontar, trazando el plan soberano de Dios en la historia. Y mientras la batalla continuaba, una voz retumbó en lo profundo del ser de David. Recuerda, resonó en su mente: hay más de lo que ves. Así, la verdad del plan divino permanecía oculta, aguardando el momento culminante cuando la gloria del Señor se manifestaría de forma poderosa. Pero esa revelación aún estaba por venir, abierta a aquellos que perseveraran en su fe. Mientras la batalla se desataba, los ecos de gritos y clangores de espadas llenaban el aire. David, en medio del tumulto, se sintió como un centinela firme entre la tempestad, la fe en su corazón ardiendo como un fuego consumador. Recordó la promesa del Altísimo: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Con cada garra de la guerra, sus guerreros luchaban, pero también clamaban a Yahvé, esperando el día en que su victoria no sería solo en el campo de batalla, sino en el corazón de cada israelita. Los filisteos,
Fieros como leones, cargaban contra ellos con un ardor salvaje, y su número parecía abrumador. Pero David no se dejó llevar por el ajetreo de la carne, pues en su mente la voz de Dios resonaba profunda y segura: la victoria pertenece a Jehová. Proverbios 21:31. Así, él llevó su espada al aire, gritando con valentía: por el Dios de Israel, avance y conquiste. El clamor de la batalla fue un canto de fe, y en medio del enfrentamiento, David vio a su lado a Abisai y Joab, sus valientes, luchando con el ardor de una misión sagrada. Se enfrentaron a la oposición con ferocidad, mientras recordaban las promesas que Dios había hecho a su pueblo, promesas de tierras y generaciones de bendición. Este enfrentamiento no solo era físico, eran guerras de acusaciones contra el Creador, y David sabía que debía mantenerse firme en la fe. En un giro inesperado, el propio Goliat había regresado, encarnado en un guerrero filisteo que desafiaba el nombre de Dios frente a su ejército. Con un rugido que resonó más fuerte que el trueno, exclamó: ¿Dónde está tu Dios, David? Hoy serás derrotado. Pero el corazón de David ardía con la memoria de la victoria pasada. No era Goliat quien debía temerle, sino el Dios de Israel quien lo había dado en sus manos una vez antes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, murmuró David, incluso mientras la confusión giraba a su alrededor. Con fe renovada, avanzó al encuentro del gigante, recordando la honda que usó en tiempos de antaño. Su mano tembló, no de miedo, sino de anticipación. En su corazón sabía que el duque de Jehová lo acompañaba. Con un disparo certero, la piedra voló, dirigida por la voluntad divina hacia la frente del guerrero. El eco de la derrota llenó el aire, y cuando el filisteo cayó al suelo, una oleada de alabanza se levantó entre sus hombres. El Señor ha hecho grande su nombre hoy, resonaron las voces, uniendo a los guerreros bajo el estandarte de la fe. Sin embargo, en el fondo de su espíritu, David sintió que esta victoria era solo la punta del iceberg. Había un misterio incierto ante él. La batalla había desatado más que solo armas, había desatado el propósito divino. ¿Cuál sería el impacto de esta guerra en las promesas de Dios? ¿Qué revelaciones traería este enfrentamiento, y cómo afectaría el futuro de su pueblo? Mientras la victoria se afirmaba en el campo, la voz del Altísimo susurraba otra verdad profunda en su corazón: el conflicto no termina aquí, David. En cada victoria hay un llamado a la fidelidad, a la obediencia, y a la revelación de mi plan soberano. Así, con un corazón lleno de anticipación y temor reverencial, David miró al horizonte, sabiendo que la guerra no era solo un llamado a luchar, sino una invitación a conocer el corazón de Dios. El camino está trazado, pero lo que vendrá es secreto, revelado solo a quienes busquen sinceramente mi rostro, resonó una última vez en su ser. La historia aún estaba por desvelarse, y David estaba dispuesto a caminar en el propósito divino que aguardaba su revelación. El sol empezaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, simbolizando el cierre de una era de conflicto y la promesa de un nuevo amanecer. David, habiendo sido testigo del poder de Yahvé en la batalla, sintió en su corazón que la lucha apenas comenzaba. Las heridas aún palpitaban en su carne, pero más punzante era una verdad que lo inquietaba: ¿cuál es el precio de esta victoria? Los hombres de David, aún en júbilo, se acercaron a él, sus rostros iluminados por la victoria reciente. Abisai, con su tono grave, preguntó: Rey, ¿qué haremos ahora? El temor de Jehová ha caído sobre nuestros enemigos, pero ¿de qué sirve este triunfo si no lo seguimos con fidelidad? Es cierto, respondió David, recordando las palabras del Altísimo. Yahvé exige más que simples victorias. Él busca corazones dispuestos a volverse a él en obediencia. Mientras el eco de la batalla aún resonaba en su mente, David sintió que el Señor le hablaba con una claridad perturbadora. Los filisteos han sido derrotados, pero el verdadero enemigo acecha dentro de ti, David. Tu corazón debe estar alineado con mis caminos. Esa noche, mientras la luna brillaba con una luz plateada, David se retiró a orar. En la penumbra de su tienda, se arrodilló y clamó a Dios. Señor, muéstrame tu camino.
¿Qué más debes hacer a través de mí? ¿Cómo debo gobernar a tu pueblo? El aire se tornó pesado, y una brisa suave surcó la tienda, trayendo consigo una revelación. Un profundo sentido de responsabilidad comenzó a apoderarse de él, como si el mismo cielo lo estuviera observando. David comprendió que la victoria no era solo un acto de guerra, era un preludio de la transformación espiritual que debía ocurrir en Israel. Mandarás a los hombres a un nuevo camino, dijo el Señor. No solo de batallas, sino de unidad y arrepentimiento. Será necesario construir un altar y buscar mi rostro. Las victorias externas son insignificantes si no son acompañadas por el arrepentimiento y la dedicación a mí. Las palabras reverberaban en su alma mientras los ojos de David se llenaban de lágrimas. El nuevo pacto comienza en el arrepentimiento, susurró en su corazón. El futuro de mi pueblo depende de su esencia espiritual, no solo de sus conquistas físicas. El amanecer llegó con la luz suave de un nuevo día, trayendo consigo la responsabilidad del liderazgo. David se levantó, las visiones de días antiguos aún frescas en su mente, pero una nueva determinación le perforaba el corazón. Se dirigió ante su ejército y les habló: hermanos, la batalla física ha terminado, pero nuestra lucha ahora es contra el temor, la desobediencia y la ingratitud. Levantemos un altar al Señor en este lugar y busquemos su favor, porque el verdadero triunfo reside en conocer y andar en su voluntad. Los hombres asintieron, sintiendo el peso de sus palabras, pues comprendieron que la guerra no era solo contra sus enemigos visibles, sino también contra las sombras que acechaban en sus propios corazones. Mientras se preparaban para cumplir la nueva misión, el cielo se oscureció repentinamente. Un relámpago cruzó en la distancia, seguido de un trueno que resonó como un llamado divino. David se detuvo, sintiendo que una advertencia emanaba del cielo. Yahvé habla nuevamente, exclamó, mientras todos se quedaban en silencio. Cuidado, que el camino que seguimos debe ser justo y recto. Las visiones de lo que vendría descendían sobre él como mantos de niebla. David sabía que la batalla espiritual por el corazón de su pueblo apenas comenzaba. Y, en el fondo de su espíritu, sintió una inquietud que lo llevó a preguntar: ¿qué más revelará Dios sobre su plan soberano en la búsqueda de nuestro arrepentimiento y transformación? La respuesta a su anhelo quedó sellada en el aire, aguardando el momento de su desvelamiento, mientras David miraba hacia adelante, entendiendo que en los caminos de Dios, cada victoria daba paso a nuevos desafíos. Mientras el día se desvanecía y la noche empezaba a envolver el campamento, David sintió que el peso de su compromiso espiritual crecía aún más. No obstante, el estruendo de los truenos aún resonaba en su mente. Cada retumbar parecía ser un recordatorio de la gravedad del encargo divino que pesaba sobre sus hombros. En el silencio de la noche, los hombres comenzaron a levantarse y a congregarse en torno a él, llenos de expectativa. Rey David, comenzó Joab, su primo y líder militar, has hablado de construir un altar, pero ¿cómo podremos reconocer la obra del Señor en nuestras vidas si nosotros mismos carecemos de una verdadera entrega a Él? La victoria sobre los filisteos ha sido monumental, pero lo que tú dices sobre la unidad y el arrepentimiento necesita ser cultivado en nuestros corazones primero. Lo sé bien, contestó David, sintiendo la urgencia en la voz de su ejército. No podemos simplemente construir un altar y esperar que la presencia de Yahvé descienda. Debemos buscarle con todo nuestro ser. Y buscaréis a Jehová, y lo hallaréis, porque le buscaréis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Deuteronomio 4:29. En medio de la atmósfera tensa, los hombres comenzaron a entender que su lucha iba más allá de las espadas. Era un llamado a la santidad y una invitación a regresar al corazón de Dios. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en el vasto cielo, David llevó a su ejército a buscar el rostro del Señor, pidiendo perdón por cada pecado y cada gesta de desobediencia. Los cánticos comenzaron a brotar, suaves primero, y luego aumentando en intensidad, resonando en el aire como un eco de su más profundo anhelo. Era un clamor ferviente, una súplica por la intervención divina. Oh Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración, se oía decir a los corazones contritos.
Purifica nuestras almas y renueva nuestros espíritus. Mientras clamor se elevaba, un silencio profundo descendió sobre el campamento. En ese momento de quietud, la voz de Jehová resonó en el corazón de David: he oído el gemido de mi pueblo, y estoy a punto de obrar en medio de ellos. Pero, David, un desafío se presenta. Los filisteos no son el único enemigo al que tendrás que enfrentar. Llama a los profetas, porque la voz del cielo se manifestará y revelará mi propósito divino. Te diré sobre el camino que debes seguir, y de lo que ha de venir. Mucho se ha dicho sobre mi pueblo, y el tiempo del cumplimiento se acerca. Yo soy el Dios de los ejércitos, y un nuevo pacto yo estableceré con ellos. David sintió que su espíritu palpitaba mientras recordaba las palabras de Jeremías: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31 horas y 31 minutos. Algo profundo en su interior se conmovía con la certeza de que la historia de su pueblo estaba entrando en una nueva dimensión. Con el corazón lleno de reverente expectación, David se volvió hacia su ejército: hermanos, el Señor ha hablado, debemos prepararnos, porque lo que está por venir transformará no solo nuestras vidas, sino también la historia de Israel. No son solo victorias que buscamos, sino un encuentro con el Dios viviente. Aquel momento se convirtió en un punto de inflexión. En la atmósfera vibraba la promesa de lo que estaba por revelarse. David comprendió que su papel no solo era ser rey, sino también ser el portador de palabras divinas, un testigo del plan soberano de Dios. Y así, mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre ellos, la pregunta flotó en el aire, amarrando su espíritu: ¿qué más revelará Dios en la plenitud de su tiempo? ¿Y cómo alcanzaremos la transformación que tanto anhelamos? La respuesta aguardaba en el misterio del cielo, y cada corazón presente sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. David, con el eco de la voz de Dios resonando en sus pensamientos, se sintió compelido a guiar a su pueblo hacia un encuentro de santidad. La lluvia había comenzado a caer, pero en los corazones de los hombres, el fuego de la ferviente oración se avivaba aún más. No había tiempo que perder. El llamado a la unidad del Espíritu era inminente. Hombres de Israel. Alzó la voz David, su mirada penetrante reflejando la urgencia del momento. Hoy no nos reunimos para planear batallas de sangre, sino para establecer pactos con nuestro Dios. Cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo y someterse ante la presencia de Yahvé. Solo así podremos avanzar hacia lo que está preparado para nosotros. Las sombras de la noche, iluminadas por relámpagos fugaces, danzaban sobre el campamento mientras los hombres, uno a uno, comenzaron a caer de rodillas, sus corazones abriéndose al arrepentimiento. Entre ellos estaba Abisai, primo de Joab, quien con manos temblorosas sostenía su espada, símbolo de su fuerza, ahora un testimonio de su vulnerabilidad. Rey David, dijo en un susurro, no siempre he seguido a Dios como debo. He luchado, he vencido, pero realmente he olvidado que la verdadera victoria se encuentra en su presencia. Esto es un comienzo, Abisai, respondió David, sabiendo que cada confesión era un ladrillo en la construcción de un altar espiritual que debía levantarse aquel día. Recordad las palabras de Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. La lluvia comenzaba a caer con mayor intensidad, y las súplicas se entrelazaban en un solo clamor colectivamente. El campamento se transformó en un lugar de adoración y honra, causando que la atmósfera cargada de promesas reverberara como nunca antes. De repente, mientras la lluvia modelaba la tierra, un hombre anciano surgió entre la multitud. Era Gad, el profeta conocido por sus visiones, quien en silencio había estado observando la oración fervorosa del pueblo. Con una voz temblorosa pero clara, les habló: el Señor ha enviado una palabra a su pueblo. Preparad los corazones, porque la obra está a la puerta y el día del cumplimiento de su promesa se acerca. La expectación creció en el campamento. David, sintiéndose privilegiado, interrogó al profeta: ¿qué hemos de hacer, oh hombre de Dios?
¿Cómo se cumplirán estas cosas? Gad levantó su mano como si escuchara, y con un brillo en sus ojos, dijo, las guerras son inevitables, y en cada batalla se revela la gloria del Altísimo. Pero en esta hora, Dios busca no solo guerreros en el campo de batalla, sino corazones que busquen a su Rey. Recuerden las palabras de Isaías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. David sintió que el peso de la revelación caía sobre él como una lluvia refrescante. Entonces, lo que nos aguarda no es solo una victoria militar, sino una revelación de la paz de Dios en medio de las tempestades de nuestras vidas. La multitud murmuró en aceptación, un sentimiento de fervor cruzando cada corazón presente. No era solo un replanteamiento de batalla, era un invitar al cielo a descender y tocar la tierra de Israel. Estamos listos, Dios ha hablado y nosotros responderemos, declaró David, su voz resonando con firmeza. Mientras los hombres se unían en un himno de oración, algo inesperado sucedió, los cielos se abrieron más, y un fuego suave, como el aliento de Dios, descendía suavemente sobre el altar que apenas comenzaba a levantarse en sus corazones. Cada uno sintió la cercanía del Señor, sintiendo que los cielos y la tierra se unían en un propósito. Espérate, pueblo de Dios. Los ojos de Gad brillaron con un destello. Una revelación aún mayor está por venir. El verdadero pacto que se acerca cambiará para siempre vuestra relación con el Altísimo. Prepárense, porque un nuevo amanecer está al borde del horizonte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y, en el profundo silencio que siguió, el pueblo quedó en asombro, expectante por la gloriosa obra que Dios estaba por realizar. El fuego de Dios se encendía en su interior, el destino de Israel se hallaba alineado con un plan divino más allá de su comprensión. ¿Qué maravillas desataría el Señor en su tiempo perfecto? La espera llenaba cada corazón de esperanza. La noche avanzaba y las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse entre las nubes pesadas de lluvia. David, encerrado en su oración, sintió que el aire se hacía más denso, como si el propio cielo estuviera aguardando la llegada de algo grande y poderoso. El corazón palpitante de Israel estaba listo, y la expectación vibrante llenaba el aire mientras sus hombres se mantenían en ferviente comunión. ¿Qué será esa promesa, oh Dios? Murmuró David a su Creador, suplicante por claridad en medio de la confusión y la incertidumbre. La voz de Gad resonó aún en sus oídos como un eco divino, el verdadero pacto que se acerca a los hombres de Israel se hallaban rodeados por la inminente tempestad, pero sus corazones ardían en fe. A medida que se unían en oración, una visión comenzó a surgir en la mente de David. La imagen de un altar antiguo, un lugar de sacrificio, donde el pueblo se volvía a Dios y se renovaba en su pacto, empezó a clarificarse. De pronto, en un instante, comprendió que el nuevo amanecer no solo prometía un renacer espiritual, sino que también traía consigo la revelación del sacrificio final que cambiaría el destino de la humanidad. Mientras el fuego espiritual empezaba a encenderse en cada alma presente, Gad se acercó de nuevo a la multitud. «Escuchad, Israel», dijo en un tono reverente que atraía la atención. El mensaje que traigo no es solo de restauración y renovación, sino de una revelación que atravesará la historia. La guerra en el campo de batalla no siempre es la confrontación física, sino una lucha por el alma y la adoración al único Dios verdadero. Por un momento, un silencio profundo envolvió a los presentes. David comprendió que algo más grande que batallas físicas se estaba formando, una guerra espiritual que daría un nuevo sentido a la promesa de Dios. La lluvia, que caía con tal fuerza, ahora parecía hacer eco de las lágrimas de arrepentimiento y esperanza de un pueblo que busca a su Rey. Vienen días, continuó Gad, cuando aquellos que invoquen el nombre de Jehová no solo buscarán victoria en el combate, sino que hallarán la verdadera fuerza en su amor, en la reconciliación consigo mismos y con el Creador. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre para redención de todos. David sintió un profundo impacto en su ser. ¿Podría ser que la victoria prometida no era una simple conquista militar,
sino una restauración mucho más profunda? En su corazón se encendieron las palabras del salmista, y que rendirá al Señor por todos sus beneficios para conmigo, Salmo 116, 12. Esa transformación del corazón, la entrega completa al Señor, era el verdadero sacrificio que Dios anhelaba. A medida que más hombres caían de rodillas clamando al Altísimo, el ambiente se tornó tierno, cargado de un peso sagrado. Entre sollozos y gritos de alabanza, la lluvia descendía, enjuagando sus penas y transformando su dolor en una plegaria colectiva de amor. Sin embargo, en medio de esta revelación, Gad alzó su mano una vez más. Mas hay algo más que debo deciros. La alabanza que se eleva de este pueblo será la antorcha que iluminará un camino hacia la gloria de Dios. Pero preparaos, porque habrá oposición. En el andar por este nuevo sendero, enfrentaréis desafíos que pondrán a prueba no solo vuestra fe, sino el pacto que se está formando. Con esas palabras, el aire se tornó tenso, el pueblo sabía que aún no era el final, sino el inicio de una senda llena de promesas y pruebas. Oh Israel. No temáis, porque lo que está por venir cumplirá la profecía de un reino eterno, de un Mesías prometido que cambiará el curso de la historia. La victoria será del Señor, proclamó Gad, mientras todos el pueblo, en una sola voz, respondían, Amén. Y así, en la expectante espera de la revelación divina, el pueblo se preparó para lo que Dios había planeado. Un nuevo capítulo en la historia de Israel estaba por escribirse, y había algo más que aguardaba en el horizonte, algo que resonaría en los tiempos por venir, dejando al pueblo ansioso por descubrir el plan soberano de su Creador. David se levantó, sintiendo el peso de esta peculiar revelación. Su mente giraba en torno a lo que Gad había declarado, y un profundo deseo de entender el camino que se presentaba ante él empezó a brotar en su corazón. ¿Cómo se enfrentará este pueblo?, se preguntaba, mientras el eco de las últimas palabras del profeta reverberaba en su ser. Enfrentaréis desafíos que pondrán a prueba no solo vuestra fe, sino el pacto que se está formando. La luz del amanecer comenzaba a bañar el campo, los hombres de Israel despertaron de su ferviente oración, y los ecos de alabanza seguían reverberando. David buscó a sus valientes, aquellos que, al lado de él, habían enfrentado batallas y desafíos. Reunió a sus hombres en un claro cercado por las antiguas encinas. Hermanos, se ha abierto una brecha en los cielos, y Dios nos llama a un propósito más alto. No contemos la victoria solo en términos de espada y escudo, sino en la transformación de los corazones. Mientras David hablaba, una figura apareció entre las sombras del bosque cercano. Era Ahitofel, el consejo cercano de David, el cual no mostraba la habitual resolución en su mirada. Rey David, debéis tener cuidado. Algunos en el pueblo murmuran, buscan respuestas en la carne y no en el espíritu. La fe no es sinónimo de conformismo. La batalla que se aproxima no solo es por nuestras vidas, sino por nuestra identidad como pueblo de Dios. David sintió el peso de esas palabras. En su mente resuena el Salmo 27, unos confían en carros, y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. No, Ahitofel, replicó el rey con firmeza, sus ojos brillando con un fuego divino. Hay una lucha mayor, la lucha por la adoración. Nuestra guerra no es contra la carne y la sangre, sino contra los poderes de las tinieblas que desean distraernos de nuestra devoción. A medida que la luz del sol comenzaba a alcanzar los rostros de los hombres reunidos, una nueva convicción surgió. David, sintiendo la influencia del Espíritu, se dirigió al pueblo: prepárense, Israel, porque la oposición que enfrentaremos es más que tangencial, es espiritual. Dios ha prometido un pacto eterno, un Mesías que nos guiará hacia la gloria que perdimos. Con cada batalla, avanzaremos en la redención del alma, no solo en la conquista del territorio. Mientras el rey proclamaba estas palabras, la atmósfera cargada de tensión comenzó a vibrar con la certeza de la promesa divina. Mientras tanto, los corazones del pueblo se unían en ardor espiritual, resonando con las antiguas promesas de Dios. ¿Acaso no recordamos cómo nuestro Dios nos liberó desde Egipto? ¿Cómo guardó nuestras casas durante la plaga? Él es fiel.
Pero, mientras la fe se fortalecía, un murmullo oscuro circulaba entre las filas de antiguos guerreros. Algunos dudaban del enfoque espiritual que David había elegido. En sus corazones aún anhelaban la victoria física, el triunfo inmediato que podría obtenerse a través de la fuerza bruta. Esta controversia comenzó a germinar, susurrándose entre hombres que una vez habían estado unidos en acción. Sin embargo, nuevamente Gad apareció entre ellos, su voz resonando como un trueno suave: «Oh Israel, no olvidéis la advertencia del Altísimo. Vuestras luchas son predestinadas para llevaros a algo más grande. La verdadera victoria se engendra en la fe y la unidad de espíritu. Por ello, permaneceréis firmes en la adoración, y así, conoceréis al Rey que viene a restaurar el corazón de Dios en su pueblo». La revelación de Gad inyectó una nueva energía en el pueblo. David levantó su mano, recordando la promesa hecha por Dios: «Haced memoria de sus maravillas, pues es en la alabanza donde hallaréis la verdadera fortaleza». El pueblo, lleno de fervor, comenzó a cantar, y la lluvia que había cesado volvió a caer, como un abrazo del cielo, asegurando que la bendición del Altísimo estaba con ellos. Pero a medida que la alabanza resonaba, un inquietante susurro emergía entre la multitud. ¿Quién será el que resistirá? ¿Nuestro regreso a Egipto? ¿Quién levantará el ejército contra nosotros si nuestra adoración es lo único que tenemos? Las sombras del miedo y la duda pugnaban por hacerse eco en los corazones humanos. El rey, sintiendo el tumulto dentro de su pueblo, cerró sus ojos y elevó una oración: «Señor, revélame tu propósito en medio de toda esta confusión». Con una voz suave pero firme, Gad les advirtió: «Las sombras de la incertidumbre se mueven en las primeras luces del amanecer. Prepárense, porque lo que se presentará no es solo un desafío a la fe, sino la oportunidad para el cumplimiento de un antiguo plan, y será en la cruz donde hallarán la luz prometida». Así, en lo profundo de la noche iluminada por la lluvia, el pueblo se preparó para la batalla, oyendo el eco del pacto eterno, mientras el cielo se tornaba rojo, presagiando la llegada de algo divino y revolucionario. La próxima revelación estremecería los cimientos de su existencia, y eso sería solo el principio de una historia que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Mientras las primeras luces del día comenzaban a romper la oscura noche en el campamento de Israel, el pueblo se encontraba en un estado de agitación. La lluvia que había caído había refrescado el ambiente, pero también había dejado en los corazones una inquietante sensación de expectativa. David levantó su cabeza, sintiendo un nuevo ardor dentro de él. Sabía que esta no era una batalla común, sino una lucha que marcaría un antes y un después en la historia de su pueblo. «Hoy, las sombras del temor han de dispersarse ante la luz de nuestro Rey», proclamó, mientras sus hombres lo observaban, algunos con fe, otros con dudas aún sembradas en sus corazones. Justo en ese momento, un eco resonó entre las colinas. Era un sonido distante, como el rugido de un ejército que se acercaba. «Rey David», gritó un mensajero, acercándose corriendo, «los filisteos han reunido sus fuerzas. Ya no son solo murmullos, se avecina un gran ejército». La tensión en el ambiente se intensificó. David, permaneciendo firmemente enraizado en la confianza del Señor, alzó su voz: «No volvamos la vista hacia la derrota, sino hacia el poder de nuestro Dios». Recordemos las palabras del Salmo 27, 1, «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Los hombres alrededor comenzaron a murmurar entre sí, algunos llenos de fervor, mientras otros se sentían atrapados por el miedo. «David», dijo Aitofel en tono grave, «las multitudes que se aproximan son muchas. ¿Qué planeas hacer?». Hay quienes piensan que deberíamos prepararnos y pelear con nuestros propios métodos. En ese instante, David sintió el viento cambiar, susurrando verdades a su espíritu. Volvió su mirada hacia Gad, quien parecía contemplar la escena con una profunda sabiduría divina. «Profeta del Altísimo», comenzó David, «¿qué debemos hacer? Necesitamos tu guía». Gad, levantando su mano, se dirigió al pueblo. «Oíd, oh Israel. La victoria no proviene de la fuerza del hombre, sino del poder de quien ha hecho pactos con ustedes.
Hoy, ustedes no solo se enfrentarán a un enemigo físico, sino a fuerzas que buscan desviarles de su propósito sagrado. Necesitamos preparar nuestros corazones y nuestras alabanzas. ¿Quién podrá resistir el poder del que habita en la alabanza de su pueblo? Los corazones comenzaron a unirse en la fe nuevamente, y sus voces se alzaron, resonando por toda la extensión del campamento. David se sintió fortalecido al escuchar a su pueblo adorar, mientras recordaba, cuando Salmo 149, 6 dice, los altos poderes de Dios están en sus bocas, no se refería a una victoria humana, sino a una batalla espiritual que se ganaría por fe. Mientras el clamor de alabanza se intensificaba por el amanecer, un suceso sorprendente ocurrió en el campo. Una nube oscura, que parecía querer tragarse la luz, se disipó, revelando un sol resplandeciente que iluminaba sus rostros. Es un recordatorio, murmuró Gad, de que la gloria del Señor se revela en medio de la adoración sincera. De repente, en medio de la alabanza, una voz distinta resonó entre ellos. Rey David. Rey David. Era uno de los guerreros que había salido a escanear el horizonte. Hay un líder filisteo que ha desafiado a nuestro pueblo. Goliat, el gigante, exige un combate singular. La noticia cayó como un rayo, y un silencio reverente envolvió a todos. David, con su corazón latiendo con fuerza, miró hacia donde se encontraba el guerrero. Este gigante, comenzó, mientras un destello de determinación iluminaba su rostro, no es más que un obstáculo ante nuestro Dios, quien combate por nosotros. Recordemos a Josué, quien fue guiado para derribar muros con la fe. En ese momento, un murmullante clamor de fervor se levantó, hombres y mujeres comenzaron a alzarse. Así como David venció a Goliat. Así como Moisés condujo a su pueblo. La adoración resonó como un eco ancestral, llenando el ambiente de una energía divina. No temáis, porque Dios ha preparado este encuentro. En esta batalla, su soberanía será revelada. Él transformará el clamor de nuestros corazones en una victoria absoluta, exclamó. David, desbordando una convicción que tocó las fibras más profundas de cada alma presente, así, mientras el pueblo se preparaba para enfrentar al gigante, una verdad se apoderó de la atmósfera. Una verdad que resonaba en los corazones de los hombres y mujeres de Israel, nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Y hoy, en esta lucha, está en juego más que la victoria en la batalla, se nos ha dado la oportunidad de revelar su gloria a las naciones. Con cada paso hacia el campo de combate, la convicción de un propósito eterno comenzó a arraigarse en sus corazones. Al levantarse, la fe se transformó en un poderoso estandarte, en el nombre de Jehová de los ejércitos, con adoración y unidad, enfrentaremos al enemigo. Y así, mientras el día brillaba claro, un nuevo capítulo de la historia de Israel se iba a escribir, revelando a través de la lucha y la adoración el plan soberano de Dios, que preparaba a su pueblo para ser exportadores de luz en un mundo sumido en tinieblas. La revelación estaba a punto de manifestarse, un pueblo que vencería, no solo en el campo de batalla, sino en la transformación de su identidad hacia la eternidad. Cuando la mañana comenzó a disolverse en la luz brillante del día, los guerreros de Israel se alinearon en el campo, listos para enfrentar al temido Goliat. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de temor y esperanza, cada corazón palpitaba con la expectativa de ver justicia y poder divino. David, erguido en medio de la multitud, sintió el peso de aquella gran responsabilidad. Recordó las victorias pasadas que Dios había otorgado a su pueblo, y con gratitud en su espíritu se armó de valor. Este no es solo un desafío contra un hombre, dijo en voz alta, es un desafío contra la burla de nuestros enemigos y una prueba de la fidelidad de nuestro Dios. De repente, se oyó el estruendo de la voz de Goliat que resonó sobre la vasta extensión, retando a los hombres de Israel. Envía a tu mejor hombre para que luche conmigo. Si soy derrotado, seremos tus siervos. Pero si yo gano, vosotros seréis nuestros esclavos. Los guerreros se estremecieron ante el rugido del gigante, pero David, armándose de la fe que había cultivado a través de su vida, avanzó con determinación frente a todos. Yo me enfrentaré al filisteo, declaró David,
mientras las miradas se volvían hacia él, rodeado de murmullos de incredulidad y dudas. No vengo a luchar en mis propias fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual has desafiante, continuó, sabiendo que su fe en el Dios de Israel era más poderosa que cualquier obstáculo terrestre. Mientras se acercaba al campo de batalla, David recordó las palabras del Salmo 22, 4-5, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. A ti clamaron, y fueron librados, en ti esperaron, y no fueron confundidos. Fue entonces cuando tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo, no como un guerrero de guerra, sino como un instrumento de paz, dispuesto a ver la gloria de Dios revelada, se levantó contra Goliat, quien se burlaba de él, y con una seguridad impasible, David lanzó la piedra con precisión divina. El silencio invadió el campo cuando el proyectil impactó en la frente del gigante y lo hizo caer estrepitosamente al suelo. El grito de triunfo de David retumbó entre los suyos, llenando cada corazón de un nuevo fervor. La victoria pertenece a Jehová, exclamó, mientras los guerreros de Israel estallaban en un clamor de júbilo. Este triunfo no fue solo de un hombre sobre otro, sino de la fe sobre el miedo, de la luz sobre la oscuridad. Los filisteos, aterrorizados por la caída de su campeón, comenzaron a huir, y los hombres de Israel los persiguieron con valentía. Aquel día, David no solo ganó una batalla, comenzó a transformar el entendimiento de su pueblo sobre la guerra y la adoración. Cuando terminó la lucha, él, lleno de gozo, condujo a las tropas a rendir alabanza a Dios. Construyamos un altar en la memoria de esta victoria. El Señor ha manifestado su bondad y ha fortalecido nuestro pacto con Él. Con cada oración y cada sacrificio de alabanza, el pueblo de Israel empezó a entender que sus victorias vinieron de su entrega y de la búsqueda sincera del rostro de Dios. Así, a medida que David lideraba, el tiempo pasó y se fortaleció el pacto, el eco de las alabanzas llegó a los rincones del pueblo y más allá, y David, con sabiduría, comenzó a unificar a Israel no solo a través de conquistas, sino también edificando un reino centrado en la adoración y la paz. Los profetas comenzaron a levantar voces, proclamando la llegada de un Mesías prometido, una figura que un día traerá redención a su pueblo. David, tocando el arpa bajo el cielo estrellado, miraba hacia el futuro con la esperanza de que el plan de Dios se manifestara en formas que aún no podrían comprender completamente. Con un corazón agradecido, el rey reconoció que la verdadera batalla que habrían de enfrentar no sería solo contra enemigos visibles sino una lucha por el alma de su gente. Esto marcaría el comienzo de un largo camino de fe, unidad y adoración. Y sabían que en cada desafío, Dios siempre honraría a aquellos que se acercaran a Él con corazones sinceros. La historia de Israel seguía adelante, asumiendo su papel como luz entre las naciones, guiada por la fe y la promesa de un nuevo pacto. David, el rey, se convirtió en un símbolo de la obediencia y la valentía que desatarían la fidelidad divina, marcando el camino para las generaciones venideras. Así, la historia continuó, entrelazando la humanidad con lo divino, eternamente resonando la llamada de fidelidad hacia el Dios de la gloria. Desde ese día, el pueblo supo que, aunque las batallas seguirían por venir, siempre podrían confiar en la justicia de su rey y en el poder de su Dios, cuya voz gobierna los cielos y la tierra. Amén, y antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora para no perderte más historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Hagamos que la verdad del Evangelio resuene.